Buenos días. Vamos a atender. Es una invitación y un esfuerzo que hace la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes. Permanentemente estamos haciendo procesos de investigación que muchas veces terminan pues en anaqueles. Un gran esfuerzo, unas grandes inversiones que se hacen con los recursos que dispone la facultad y la universidad para estos procesos de investigación. Vamos a dialogar, voy a presentarles de manera sucinta esencialmente dos proyectos de investigación encadenados, desarrollados con recursos de investigación del Fondo UJI de la Facultad de Artes, en torno a los cuales giraron otros proyectos, digamos, de menor envergadura, pero que empiezan a aprovechar una gran cantidad de datos e información que logramos construir durante 3 años de trabajo y se configuraron como en un campo de investigación titulado Antropometría, Biomecánica y Diseño para Calzado Escolar. Participamos especialmente con el profesor Juan Pablo Cortés, con pues ya la diseñadora Linda Costa, bueno, la diseñadora Linda Costa, la diseñadora Dayana Vergara y el ingeniero industrial Andrés Pereira, que fue el equipo como base con el cual desarrollamos este proyecto. El contexto, pues es algo que ya hemos venido comentando. En Colombia, más o menos, se están comercializando de 100, 110, 120 millones de pares de zapatos al año, según cada año, pero de los cuales aproximadamente hoy por hoy los fabricantes locales están participando con 50 millones de pares de zapatos. Es decir, que no logran conquistar ni la mitad del mercado local. Pues estas son cifras alarmantes. Y pues lo más alarmante es que ese porcentaje ha venido descendiendo año tras año. A pesar de esas circunstancias, o debido a esas circunstancias y a un esfuerzo que ha venido haciendo el sector por organizarse, este es uno de los pocos sectores de la producción tradicional en Colombia que fue incluida en el programa de transformación productiva, que busca, con un trabajo intenso, con una inversión gigantesca que está haciendo el Estado en sus diferentes niveles, lograr tener en unos pocos años unos sectores que se comporten como sectores de clase mundial. Ellos organizan un plan de negocios con asesoría internacional y concluyen que seguramente el sector del calzado nunca logrará competir en el segmento del calzado de precios más bajos. La fuerza que hace algunos países de Asia, especialmente China y muchos otros alrededor, dan datos que quienes elaboraron el plan de negocios, quienes están trabajando por el desarrollo de este sector, pues digamos ya se resignan o concluyen que no es conveniente hacer más esfuerzos por estar compitiendo con productos de bajo precio, porque pues eso, digamos, ese segmento está plenamente satisfecho en el mundo entero. Entonces, en la visión 2028 que ellos organizan, proponen que la estrategia sería competir a nivel nacional e internacional en mercados de media y alta gama. Pero inmediatamente declaran pues que no están las capacidades para competir en esos sectores y, entre otras cosas, llaman al diseño para que participen en estos procesos. Ya cada día entienden mucho más que para lograr productos de alto valor agregado es fundamental la participación del diseño. Y otro elemento fundamental que consideramos para empezar esta línea de trabajo es que en Colombia no se conocen las características del pie de nuestros connacionales. El estudio podométrico que ya se ha hecho en casi todos los países latinoamericanos, en Colombia no se ha hecho.
Hoy por hoy es un proyecto que la última vez que lo cotizamos giró alrededor de 700 millones de pesos. La primera vez que lo cotizamos, hace unos 10 años, costaba unos 400 millones de pesos. Y no hemos logrado reunir toda la voluntad política para hacer esa gran inversión que requiere el país. En ese contexto, entonces, desarrollamos una pequeña estrategia, generar una innovación incremental mediante la creación de valor a partir del conocimiento que tenemos en factores humanos, que es bastante importante. Como el estudio podométrico, no hemos logrado que las entidades responsables y las que tienen recursos destinen 700 millones de pesos para este proyecto, entonces proponemos con este desarrollo segmentar el estudio podométrico por grupos etarios, por regiones del país. Hay varios centros del SENA y otras instituciones que podrían estar trabajando en regiones, y con un trabajo coordinado podríamos tener el estudio podométrico completo, digamos, del país. Entonces nosotros nos dirigimos con estos dos proyectos a un grupo etario que es crítico. De los 4 a los 7 años, en los pies de nosotros los seres humanos se consolida la estructura osteomuscular, se madura todo el tema de la marcha, que es un proceso complejo, que uno lo hace todo el tiempo, pero si uno lo analiza es un proceso complejo, y es un momento en el desarrollo de los niños en que se incrementa de manera significativa sus actividades. A partir de eso formulamos dos proyectos de investigación. El primero se llama Diseño de un subsistema de soporte para calzado escolar destinado a niños de 4 a 7 años a partir de la caracterización antropométrica y biomecánica de esta población en el Colegio IPAR. Según algunos autores, pues, de las múltiples complejidades que tiene el calzado, subdividen en subsistemas, ¿no? Entonces, desde la planta del pie hasta el piso, se denomina eso subsistema de soporte. Entre eso, como ustedes ya lo han visto, entre la planta del pie y el piso, puedo poner cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? En días pasados, unos estudiantes de primer semestre estaban poniendo unos elementos electrónicos con el sistema Arduino para que el zapato capturara información y a través de la planta del pie le estuviera mandando impulsos a personas invidentes. Entonces ya no necesitarían de pronto un bastón o otro elemento, sino que la planta del pie le estaría mandando información. Entonces, entre la planta del pie y el piso puedo poner una plataforma de 50 centímetros o de 20 centímetros, en fin. Y entonces eso se considera el subsistema de soporte. Una vez obtuvimos los resultados de esa primera fase de diseño, con otra convocatoria de investigación, obtuvimos recursos para validar, refinar el diseño y alistarlo para la transferencia. A propósito de los temas de este encuentro que propone la vicedecanatura, este encuentro para dialogar, que presenta como 3 razones para hacer esto, dice: somos generadores de redes de pensamiento. Este proyecto fue viable fundamentalmente porque logramos reunir un grupo de entidades y personas interesadas en el tema. El SENA, específicamente el Centro de Manufactura Textil y de Cuero, un grupo de 5 empresas del sector, el Laboratorio de Ergonomía, el Laboratorio de Prototipos, el Colegio IPAR, e incluso logramos la vinculación en un ejercicio, en una pasantía de investigación de la Universidad de Lorena en Francia. Y también tenemos redes entre la investigación, la formación y la extensión, como se lo propone la Universidad Nacional. La primera fase fue preparar el terreno. Entonces hicimos una caracterización socioeconómica y una selección de la muestra. Ya teníamos algunos indicios, pero a través de un acercamiento y un trabajo fuerte con el Colegio IPAR, encontramos unas características muy relevantes. Aquí está en este mapa, entre muchos otros datos, tenemos ubicados cada uno de los sitios de vivienda
de los estudiantes del colegio IPAR, que en ese momento tenían entre 4 y 7 años. Entonces nos daba un dato interesante porque estaba distribuido como en todas las localidades de Bogotá. Es un colegio que tiene unas particularidades interesantes porque reúne estudiantes de múltiples estratos socioeconómicos, de múltiples características. Entonces, una vez identificamos eso, empezamos un proceso que no fue tan sencillo, que fue el acercamiento y la negociación con el colegio IPAR. Primero negociar con los administradores, con el rector, presentarle el proyecto, que él aceptara, después con los profesores, que ellos aceptaran cuando ya teníamos un ambiente favorable en la parte administrativa del colegio. Entonces ya tuvimos que trabajar con la asociación de padres de familia del colegio. Cuando ya logramos a ese nivel, entonces ahí sí tuvimos el trabajo con los padres de estos 100 niños que identificamos entre esas edades. Con la información que ya tenía el colegio pudimos hacer un análisis muy profundo de las características socioeconómicas. La segunda fase de preparación es tener 100 niños para hacer una medición que tarda más o menos 35 minutos, pues era un proceso complejo. En ese momento el SENA, el centro aquí en Bogotá, acaba de adquirir 2 equipos de alta tecnología, un escáner y una plataforma para análisis de marcha, y el laboratorio de ergonomía pues tenía los equipos suficientes. En algún momento pensamos en que los niños se trasladaran hasta el laboratorio de ergonomía, pero era una logística, aunque era muy cerca, era una logística compleja. Después de analizar la situación, decidimos que era más viable trasladar y crear en la ludoteca del colegio un laboratorio de ergonomía. Entonces trasladamos, organizamos la instalación, y una parte fundamental, que es como un subproducto que ya se ha utilizado, es el diseño de protocolos e instrumentos. Si nosotros lográramos que todo el país se pusiera de acuerdo en un protocolo idéntico y en unas normas específicas para hacer estas mediciones, podríamos tener con menores inversiones, en menor tiempo, con menores esfuerzos, toda la medición. Entonces tenemos un protocolo que hemos dispuesto para que las otras entidades lo consideren, lo usen, se perfeccione, a ver si algún día tenemos un acuerdo en cómo se deberían tomar estas medidas y poder resolver un problema grandísimo que tenemos para el desarrollo del sector y para nuestro trabajo como diseñadores. Entonces ya en el laboratorio creamos 6 estaciones para el estudio. El primero, recibíamos a los niños en grupos de 15 estudiantes, pero el proceso, aunque no se requería que uno de los niños hiciera todo el ciclo, sino que inmediatamente pasada la primera estación, pues ya venía el segundo niño y después el tercer niño, pero había unos tiempos, digamos, muertos que nos preocupaban porque pues mantener a estos chicos concentrados pues no es nada fácil. Entonces propusimos un ejercicio que se llamó el zapato de tus sueños. Entonces les generábamos unas plantillas para que los chicos fueran dibujando, y entonces así fuimos capturando muchos elementos que después nos sirvieron para dar pues, todo este tema de sentido para cuando se van a diseñar suelas infantiles. En los niños hay una carga cultural muy fuerte, sobre todo generada por la televisión, entonces es muy conveniente utilizar especialmente personajes de Walt Disney para desarrollar estos productos. Pero por supuesto un diseño nuestro no queríamos que fuera así, pero sí requeríamos que el producto tuviera sentido para los niños. Después venía un registro antropométrico general, su talla, su peso, y tomábamos 3 fotografías, una frontal, una transversal y una lateral, que nos daba información de la postura del niño, que es un elemento fundamental. Después venía en el podoscopio la captura de las características de la huella del niño. Lo hacíamos a través del podoscopio con una fotografía y a través de una huella que se quedaba, lográbamos imprimirla en un papel fax, humedeciendo los pies de los niños en alcohol, y eso pues nos generó información. Después una estación donde medíamos todos los rangos de movilidad del pie. Después venía toda la medición
Podométrica, logramos un protocolo condensado, rápido, efectivo, que nos genera 9 medidas fundamentales del pie del niño, o del pie de, pues, y estrenamos, digamos, el escáner 3D que acababa de comprar el SENA. Y por último, hacíamos un análisis en una plataforma de marcha donde se registraban aproximadamente 5 pasos del niño y veíamos cómo se hacía la distribución de las presiones en la planta. En realidad, después de capturar toda esta información, nos dimos cuenta que era excesiva. No logramos aprovechar, diría yo, más allá del 40% de la información que tenemos y que se ha aplicado en otros proyectos. Y con toda esa información, a través de un proceso participativo con estudiantes, logramos el diseño de la suela y logramos los primeros prototipos. Pero insisto, más allá de tener este primer prototipo, tenemos unos protocolos de medición validados, tenemos una base de datos que ha sido aprovechado, no en muchos, pero sí en algunos proyectos de trabajo de grado, y tuvimos los primeros diseños y los primeros prototipos con base en eso. Luego inicia la siguiente fase, se llamaba validación y refinamiento, donde hicimos una validación participativa, creamos instrumentos, aprovechamos nuestra permanente participación en la feria, donde encontramos pues, durante 3 días reunidos a un grupo de expertos, conocedores o personas muy experimentadas en el tema. Trabajamos con 5 empresas, fundamentalmente con 2, Encaucho y Europlas, que son productoras de suelas, y con 2 fabricantes de productos terminados, con 3, con Sajos, Mafesh y Megoni, y de ahí logramos una presería industrial. Entonces con estudiantes de diseño, además de perfeccionar el diseño de la suela, pues empezamos a crear pues, los complementos para después poder validar el diseño de la suela. En ese proceso, en la Universidad de Lorraine, diseñaron también un componente de este subsistema, una plantilla para calzado, y era interesante. Lorraine es una universidad de ingeniería exclusivamente, entonces era interesante y para ellos fue, digamos, revelador entender que los procesos que ellos llevan, fundamentalmente cuando compartimos los artículos de investigación que fuimos desarrollando, el artículo de los ingenieros pues estaba lleno de fórmulas y arreglos matemáticos, mientras que el protocolo nuestro estaba lleno de dibujos creados por los niños y una cantidad de cosas, y eso pues les interesó muchísimo. Y entonces Linda Costa, que en ese momento era estudiante, fue invitada a hacer una pasantía de investigación por 20 días, digamos un mes, allá en la Universidad de Lorraine. Hoy ya terminó su maestría en diseño global y ya inició su doctorado en innovación. Pero en ese momento era estudiante de pregrado, aprovechamos el desplazamiento de Linda, les presentamos al decano y a los directivos de la Universidad de Lorraine de qué se trata el diseño como lo entendemos nosotros. Y además participaron en la validación. Aquí hay estudiantes, participaron algo así como 7 estudiantes de la maestría en diseño global y 3 de los doctorandos que estaban trabajando en el doctorado de innovación, y desarrollaron un aporte fundamental para estos procesos. Ya con toda esa información y fundamentalmente con la empresa Europlast, se hizo ya el afinamiento final, la producción de moldes y la producción de una serie de pruebas de ese diseño. ¿Qué quedó al final? Pues cada una de las empresas participantes tiene un plan de negocios para el día en que este producto pueda ser transferido a ese grupo de empresas, ya tengan un plan de cómo actuar. Quedó un prototipo industrial con unas características que hasta donde hemos logrado validar sí corresponde
a un ajuste antropométrico adecuado, pues como corresponde, y los elementos dinámicos que se han dispuesto en la suela, como la flexibilidad, la retención, el impulso. Hay un pequeño detalle que veíamos un desgaste permanentemente en el estudio que hicimos en esta zona por los gestos y la postura que adquieren los niños en sus momentos de descanso. Entonces, a través de entender como esas expectativas que tenían los niños con relación a la suela, se creó este diseño en particular, sin tener que acudir a lo que sí, más o menos es recurrente, ¿no? Pues esos personajes de las películas, de los programas de televisión infantiles, pues influyen mucho en la percepción y en el sentido de los niños. Obviamente no queríamos eso, y a través de un desarrollo que hicimos con unas metodologías del profesor Jairo Leal, que seguramente ustedes habrán trabajado los análisis semiestéticos, entonces hicimos un análisis semiestético de todo ese trabajo en los niños, y logramos pues esta representación en la cual tiene fallas todavía los moldes. Esto se suponía que era un planeta, entonces debería haber una continuidad formal mucho más definida en esta parte. No, en el momento del mecanizado y el diseño de moldes no fue ideal. Está iniciado el proceso de protección de la propiedad intelectual, y más precisamente el proceso de protección de la propiedad industrial. Hay internamente una polémica. Algunos de los miembros del Comité de Propiedad Intelectual consideran que por las características que se reúnen en este proceso, esto debería ser una patente de modelo de utilidad, y otros opinan que debería ser, digamos, simplemente un registro de diseño. Los esquemas de protección de la propiedad industrial de la Universidad Nacional son muy antiguos. Se crearon cuando todavía no existía ni una sola patente. Hoy por hoy existen, aquí en la sede de Bogotá, creo que unas 8 patentes, 5 registros de diseño, y no se ha logrado hacer ningún buen negocio con todo esto. Entonces ahí la idea de ensayar nuevamente con un registro de diseño, pero no se han logrado poner de acuerdo las partes, porque de todas maneras los empresarios, aunque con el liderazgo de los estudiantes y de los diseñadores que participaron en esta fase, pero ellos también aportaron conocimiento a todo este proceso, y la universidad no ha tenido la forma de hacer, las normas no le permiten tener claridad de cómo darles esa parte de reconocimiento en el conocimiento. En general, la universidad está acostumbrada a que cuando hace la inversión de generar una patente, toda la propiedad patrimonial va a ser para la Universidad Nacional. Ese es el esquema, y no se ha encontrado ninguna otra forma. Entonces, por supuesto, quienes en las entidades externas que participaron en este proceso, pues no se sienten conformes con eso, y el proceso está hoy por hoy bastante estancado. Llevamos más o menos unos 6 meses tratando de reactivarlo, pero no hemos logrado ese acuerdo. Digamos, para hacer el proceso rápido, hice esta síntesis de un trabajo de 3 años en 10 minutos. Ya, como les digo, hay información podométrica muy fiable de las características, por lo menos del pie bogotano, en niños de 4 a 7 años. Hay muchísima información biomecánica que permitiría soportar otros diseños, digamos, acordes. El primer proyecto fue financiado 100% por la facultad, se llama el Fondo UGI, donde se reúnen recursos provenientes de los proyectos de extensión y provenientes de la matrícula de los estudiantes de posgrado. La universidad, la facultad dispuso 15 millones de pesos, pero pues la inversión fue mucho mayor. Se pudo solventar fundamentalmente por la participación, digamos, en especie del SENA, y para el siguiente proyecto tuvimos ya una inversión compartida de la sede y la facultad, más o menos 50 y 50%, y utilizamos 30 millones de pesos para esa segunda fase.
ya logrando el prototipo final, la serie de prueba, todos los productos que se vieron en la fotografía. No se ha hecho ninguna inversión concreta en temas de protección. Un registro de diseño por hoy debe estar alrededor de los 1.500.000, pero pues hay que preparar, ya está preparada la documentación, pero pues están esos temas estancados un poco. Todos estos documentos están muy bien resguardados porque, entre otras cosas, pues no se puede hacer mucha difusión externa porque se perderían elementos o se generarían elementos que impedirían su protección industrial. Si esto se llega a presentar en eventos que no sean académicos, como este por ejemplo, lo presentamos en el cuarto seminario de investigación en diseño, lo presentamos en el quinto encuentro de investigación y extensión de la universidad, que se llama ENID. Digamos, en esos eventos es viable presentar estos resultados. Obviamente que tampoco, pues porque entre otras cosas, digamos, con estas presentaciones, pues no se logran capturar informaciones claves, ¿eh? Ninguno de ustedes va a tener la capacidad de medir cuánto mide esta esfera, ¿sí? Aquí, cuánto mide la caja, ¿sí? Se presenta. Pero si se llegaran a presentar, qué sé yo, en la feria, estos resultados, después cuando se pretendiera hacer una protección industrial ya no se podría. Entonces están bien resguardados este conocimiento que se desarrolló y estancado por unos temas de negociación de la propiedad intelectual e industrial de ese proceso. Digamos, con este resultado en particular, la idea es seguir negociando hasta que se logre destrabar. Que la universidad diga, listo, yo me quedo con el 50% de la propiedad, de los derechos patrimoniales, y el otro 50% que sea de los empresarios que participaron. Eso, digamos, sería lo ideal. Esta mañana hablábamos, aquí se han discutido diferentes modelos, hay unos modelos norteamericanos que son sumamente interesantes y viables. En algunas universidades norteamericanas se tiene claro que una tercera parte de la propiedad o de los derechos patrimoniales, que es como lo más importante aquí, o lo más crítico más bien, una tercera parte es para la institución, una tercera parte es para el grupo de creadores y una tercera parte para las empresas participantes. Pues es como lo ideal, ¿no? Pero pues nada, somos una institución de un estado que tiene una de las constituciones más largas, que para todo hay normas, entonces no se han podido desarrollar esos elementos, ¿no? Pues hay digamos, pero digamos, parte de lo que quería presentar es que este resultado, uno podría decirlo, es un accidente, ¿cierto? La zona podría haber sido diferente, o uno podría decir, pues no diseñemos una suela, diseñemos una plantilla, o diseñemos, se requieren, ustedes ya lo están percibiendo, se requieren tantas cosas, que lo importante son esos datos que tenemos, que no hemos logrado, no se han tenido otros recursos adicionales para volverlo, por ejemplo, una publicación que se pueda consultar. ¿Cuánto es el largo promedio de los pies de los niños de 4 o 7 años en Bogotá? ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen las presiones? Todo eso también está dentro de un computador, que un día de estos podría fallar. Entonces estamos también en la idea y en la búsqueda de hacer público esos datos, que me parece que es lo más valioso. Digamos, puede ser que en un futuro nunca logramos poner de acuerdo a las partes y esta suela pues quede sepultada, pero lo que más sería doloroso es que esos datos que capturamos sigan siendo ocultos. Entonces, nada, pues digamos la intención de la vicedecanatura en estos procesos es, bueno, por lo menos conózcanlo, si alguien tiene inquietud, están en un computador. Si alguien dice, oiga, pero yo quiero saber cómo, digamos, cuando ya empezamos a poner en un solo plano todas estas fotografías, empieza a verse cómo en esa edad particularmente se empieza a generar el arco del pie. Entre más jóvenes los niños,
la huella es mucho más extendida, entre más edad, al final de este grupo de los 7 años ya está marcado el arco plantar, y eso es una información muy importante para diseñar, por ejemplo, buen calzado para niños, ¿sí? Uno de los primeros países que hizo un estudio podométrico, creo que fue Bélgica, de allá es el doctor Schmel, es un especialista en el tema. Me comentaba que en los años 60 hicieron el primer estudio podométrico y empezaron con esta preocupación de los niños y su calzado. Entre otras cosas, me comentaba él, detectaron que enfermedades estomacales de los niños allá en Bélgica se derivaban del uso de calzado mal diseñado, por ejemplo. Ahí, el estudio, el diseño que desarrollaron en la Universidad de Lorraine con un grupo de ingenieros industriales, trabajan con todo este tema de que en la planta del pie se concentran, digamos, como unas terminales nerviosas que influyen en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas incluso milenarias que dicen que si uno hace presión en determinado punto le puede quitar el dolor de cabeza, y que si hace reflexología, creo que se llama eso. Entonces ellos hacen un análisis y vuelven ese conocimiento, pues que no se sabe exactamente de dónde proviene, de la reflexología, lo convierten en modelos matemáticos, y a través de esa información empiezan a generar plantillas, digamos, supuestamente más confortables para el pie. Entonces nada, pues teniendo esta información podrían hacerse muchas cosas interesantes para los niños. En esta etapa de 4 o 7 años es fundamental que tengan buen calzado. Y pues nada, estamos trayendo el calzado de China, con unas características, digamos, de total descuido. Yo creo que lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos usuarios. Cuando mi hija estaba pequeña, compré unos zapatos, pues en el colegio le exigían tenis blancos para las clases de deportes, ¿cierto? Y pues a los niños no les gustan los zapatos blancos, los zapatos deportivos blancos. Entonces, cuando comprábamos zapatos deportivos, pues buscábamos que fueran lo más adecuado posible y con el gusto. Entonces eran con colores, pero no les servían al colegio. Entonces, para cumplir el reglamento dijimos, pues nos compramos cualquier zapato blanco, ¿sí? Y bueno, 80.000 pesos, 50.000 pesos, simplemente para cumplir, ¿cierto? Y uno no reflexiona lo suficiente. Al tercer día boté esos zapatos a la basura, porque pues mi hija empezó a comentar molestias, y yo miro y pues no, pues un total desastre, ¿no? Estos elementos que se llaman economizadores, pues se hace para que la suela sea más liviana y más económica. Pero estos zapatos chinos, blancos, bonitos por fuera, apenas tenían una pequeña tela que cubría esto. Y claro, esto se lo estaba marcando en la planta del pie. Nosotros dijimos, estos zapatos no sirven ni siquiera para regalar, estaban absolutamente nuevos. Es una edad fundamental, entonces, digamos, cualquier cosa que se haga para estos niños es importante, ¿no? Y ahí está la información, digamos, en principio está disponible, está en mi computador. El día que me dé un infarto y alguien no conozca la clave, entonces ahí quedó, ¿cierto? O el día que yo me jubile, ¿cierto? Entonces, sí es urgente y digamos, aprovechar esta oportunidad para pensar, oiga, desempolvemos eso y pongámoslo a circular antes de que quede sepultado en un computador, ¿no? Aquí ha pasado. Nosotros usamos un equipo que diseñaron los estudiantes de la maestría en materiales y procesos, un equipo de mecanizado, de control numérico. Hicimos unas suelas muy interesantes. El estudiante se graduó, y en un computador estaba el controlador de la máquina. El equipo en particular se dañó y la máquina está allá y no se puede usar porque no está el controlador. El estudiante ya no existe en la universidad y ese equipo no se está usando. Entonces eso nos pasa mucho aquí en la universidad. Nada, entonces, pues digamos, con estos procesos de divulgar cosas que hay, pues de pronto alguien dice, oiga, podríamos hacer un proyecto y tal, y por un lado podrían aprovechar la información. Después de esto
se diseñó en un trabajo de grado la versión de zapato deportivo, también adecuado. Y se utilizaron todos estos datos. Con Croydon intentamos hacer también un convenio para que ellos aprovecharan también este conocimiento, pero digamos tampoco llegamos a una buena negociación y por ahí se quedó. Hay que corregir algunos pequeños detalles. Está el molde de la talla 28, pero salió marcada con el número 29, ¿cierto? Aquí hay un aspecto estético que no me gusta, yo lo corregiría. Y hay que hacer la escala. Esta suela, como tiene caja, tiene que existir prácticamente un molde por cada talla, ¿cierto? Entonces hay que hacer la escala, no recuerdo, no traje este dato, pero más o menos los niños en esa edad están del 26 al 30 tal vez. Pues tocaría hacer todos esos moldes y las empresas fabricantes de suelos las fabricarían con una patente, nadie las podría copiar, y los fabricantes de calzado para niños tendrían disponible una suela bien diseñada y sería un elemento de marketing fundamental. Compre calzado hecho en el rastreo, que ha sido diseñado con información cierta, bla, 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 respaldada por la Universidad Nacional. Entonces, digamos, la esperanza o el ideal con que iniciamos el proyecto es que un día los usuarios dijeran: prefiero comprar zapatos hechos en el Restrepo, que están diseñados de acuerdo a las necesidades, aunque los chinos o que los productos chinos sean más baratos. Eso es como el ideal que nos armamos para formular esos proyectos. Entonces sí, la idea es que estuviera disponible para que la gente en Bogotá le comprara a sus hijos que están entre 4 y 7 años los productos que tienen la marca UN. Ese es el anhelo con que se presentó el proyecto. Claro, tenemos dificultades. Los empresarios dicen: pero yo ¿por qué voy a pagar algo si suelas las encuentro en todo lado? De hecho, por ahí tenemos un lío de propiedad intelectual este semestre que no he podido resolver. Una empresa diseñó una suela, un estudiante nuestro en una empresa diseñó una suela y otra empresa está intentando usarla, ¿sí? Entonces, para ellos no tienen en la cabeza que las formas, las geometrías es propiedad de alguien, ¿cierto? Y después se detuvo un poco este proceso y arrancó toda una investigación que es la que estamos desarrollando actualmente, que es el tema de la cultura empresarial, ¿cierto? Cómo lograr empresarios que digan: oiga, sí, yo voy a dar regalías a la universidad para poder producir esto, y entender que esto no es para copiar, esto es de las empresas que a través de un convenio con la Universidad Nacional estén autorizadas para producirlo. Pero no faltará el que la coja y la copie. Y después, si tenemos problemas para reunir todos los elementos para patentar, definitivamente lo que sí tenemos problemas más grandes es para protegerlo. Porque la superintendencia simplemente le da a uno la patente, pero uno, como dueño de la patente, tiene que encargarse, por ejemplo, de un proceso judicial en contra de alguien que use esto inadecuadamente. Entonces, ¿quién va a poner la plata para eso, no? Ese es el siguiente problema. Una vez resolvamos, no faltará el que la copie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reunimos un grupo de abogados que ponga la demanda 5 años? Aquí el profesor Jairo Leal particularmente ha participado de parte de la Fiscalía en procesos de determinar qué tan culpable es alguien que copia un producto o no, o si hay copia realmente o no, ¿no? Entonces todo es un proceso judicial impresionante, y ese sería un gran problema. Pero sí, el anhelo sería, más que cualquier otra cosa, un elemento que le diera un punto de apoyo a los empresarios y decir: oiga, compren nuestros zapatos, aunque sean caros, aunque no sean los más baratos, pero son los más adecuados.